Vamos a resolver este ejercicio de trigonometría sobre ángulos, su dibujo y su cálculo, ángulos positivos y ángulos negativos. Dice encontrar la medida de cada ángulo en grados, luego dibujarlo en el plano cartesiano normal. Empecemos con el literal A. Dice media rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos entonces a resolver este literal A. El literal A nos muestra entonces o nos pide media rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Siempre que damos un giro en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario de las manecillas del reloj, recorremos 360 grados. Entonces, no olvidar eso. Recorremos 360 grados. Si lo recorremos en el sentido de las manecillas del reloj es negativo, por eso el menos que estoy marcando aquí. Si me piden que medio giro, entonces es multiplicar a medio giro por 360 grados, como lo establezco aquí. Entonces, podemos decir que 360 negativo multiplicado por un medio es igual a menos 360 medios, lo cual simplificado nos da menos 180 grados, que sería la respuesta ya calculada. Si lo vamos a graficar en el plano cartesiano normal, tenemos que tener en cuenta de que siempre este semieje positivo de las X que estoy resaltando aquí es el lado inicial para la construcción del ángulo. Entonces el recorrido que debe hacer es en el sentido de las manecillas del reloj, empiezo a girar hasta llegar a completar los menos 180 grados. Y este sería el dibujo para el literal A. Ahora bien, vamos a pasar entonces al literal B. El literal B nos habla entonces de que 3/4 de rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Sabemos que esos 3/4 siempre están referidos a un giro completo. Si es un giro completo, entonces estamos hablando de un giro positivo de 360 grados. Pero como nos dicen que son 3/4 de giro, entonces vamos a multiplicar a 3/4 por 360 grados. A este 360 le ponemos un 1 acá para multiplicar fracciones y nos daría que 3 por 360 es igual a 1080. 1080 y 4 por una 4 en el denominador para darnos 1080 cuartos. Haciendo los procesos de simplificación, pues 1080 tiene mitad que es 540, 4 tiene mitad que es 2. 540 tiene mitad que es 270 grados y finalmente 2 tiene mitad que es 1. Por lo tanto, la respuesta sería 270 grados positivo, es decir, girando, empezando desde el semieje positivo de las X, desde acá, girando en el sentido contrario a las manecillas. Vamos avanzando así, 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 hasta llegar a completar 270 grados. Ese sería para el literal B la respuesta gráfica y calculada matemáticamente. Finalmente, para el literal C nos dice que 5/8 de rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Vuelve a ser positivo, entonces por eso multiplicamos a 5/8. 5/8 lo vamos a multiplicar por 360 grados. Le ponemos como denominador la unidad para hacer una multiplicación de fracciones. Este 360 grados, no olvidemos que es positivo porque va en el sentido, él dice que 5/8 de rotación en el sentido de las manecillas del reloj.
Entonces vamos a hacer una corrección acá. No es positivo sino negativo. Entonces vamos a borrar acá. Si aquí nos dice de que es en el sentido 5 grados de rotación, en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, en el mismo sentido. Por lo tanto, quiere decir que es negativo. Entonces este es negativo, acá también nos da negativo, y 360 por 5 nos dará menos 1800 sobre 8. Hacemos las simplificaciones respectivas: mitad de 1800, 900, mitad de 8, 4. Mitad de 900, 450, mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Seguimos sacando acá, mitad de 450, 225, y mitad de 2, 1. Por lo tanto, 1800 dividido 8 nos da 225. Pero no olvidemos que si son negativos, como son negativos, entonces vamos a hacer una corrección acá en el gráfico, que tendríamos que hacer lo siguiente. Este lo había hecho como si fuera positivo, y no es positivo sino negativo. Entonces vamos a corregir acá. 225 grados negativos sería. Siempre comenzamos en el semieje positivo, acá. Entonces comenzamos acá y lo hacemos girar en el sentido de las manecillas del reloj. Acá llevo 90 grados, sigo girando, acá llegaría a 180 grados, y como es 225 tendría que ser 45 grados más. 45 grados sería algo así, o sea, llegaríamos a este punto. Por lo tanto, de acá a acá tengo 190, 180 más 45, menos 225 grados. Y esta sería la respuesta gráfica de la parte o de la pregunta C, que nos pide calcular los 5 octavos de rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Espero haya sido clara la explicación y puedas comprender bien el ejercicio en su solución. Hasta pronto.